Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es suficiente? Si es así, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que tú nos brindas, de estar reunido como tu pueblo, Señor, en este lugar, dispuesto a que tú uses tu palabra hoy como la espada de doble filo que ella se proclama ser. Y que vengas, Señor, dispuesto a cortar todo lo necesario en nuestros corazones para que podamos llegar a entender que tu palabra, Señor, es suficiente para nuestras vidas y que gracias a ella tu creación y el hombre pueden subsistir. Señor, disponemos nuestras mentes ante tu presencia y nuestros corazones para que tú hagas conforme a tu voluntad, para que el propósito de tu palabra se cumpla en nuestras vidas, ayudándonos a cambiar, ayudándonos, Señor, a entender, preparándonos, oh Dios, para toda buena obra y como auxilio en medio de las tribulaciones. Recibe tú la gloria y la honra, Padre. Toma a este tu siervo en tus manos. Úsame como un instrumento en tus manos. Líbrame del error. Y a tu pueblo, Señor, hazlo humilde ante tu presencia, para que sus corazones estén dispuestos a aceptar la autoridad de tu palabra. Honramos hoy tu nombre y ponemos este tiempo en tus manos para que tú te glorifiques, Señor, en tu iglesia. Por los méritos, Señor, de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy iniciamos una serie temática de enseñanzas que no solo van a hablar a nuestras vidas, sino enseñanzas que procuran que podamos también ayudar a otros en medio de sus dificultades en la vida. Es un tipo de predicación 2x1 como Domino Pizza. La idea es que podamos nosotros usarla en nuestras vidas y al mismo tiempo que podamos compartirla con otros. Vivimos en momentos muy difíciles y como decía el celular, pareciera que la vida no tiene sentido si no tenemos el internet o no tenemos un celular. E incluso escuchamos hoy en día decir que la vida ya no podría ser. No podríamos vivir, dicen muchos, la humanidad no podría vivir ya sin la tecnología, sin el internet, sin los celulares. Es imposible que la humanidad pueda mirar el futuro sin tener la internet o el celular disponible. Son de las filosofías que el mundo nos vende como cristianos, son de las filosofías que a veces compramos en nuestras vidas. Pero ¿es cierto esto? ¿Es verdad que nosotros los hombres podemos o no podemos continuar viviendo sin el celular y sin la tecnología? ¿El hombre acaba de existir o tenemos más de 6.000 años existiendo sin tecnología? La verdad es que la palabra de Dios es la única fuente con la que el hombre no puede continuar viviendo. Lo cierto es que su palabra es lo único que puede sustentar su creación y la vida del hombre. Por esto en esta mañana vamos a hablar del ingrediente más necesario que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. Este ingrediente se llama la palabra de Dios y su suficiencia. El hombre solo necesita la palabra de Dios para poder subsistir. Esto quiere decir que es la medida justa y necesaria para tratar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Dependiendo de lo que signifique la palabra de Dios para nosotros, podremos dar respuesta a cada una de las cosas que nos suceden. Vamos a mirar diferentes temas durante estas semanas, diferentes problemáticas, luchas, pruebas que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Y la conclusión a cada una de estas necesidades del hombre
será que la palabra de nuestro Dios es suficiente. Es suficiente. Así que esta es la predicación más importante de todas las predicaciones que vamos a ver. Esta es la predicación más relevante que nosotros podemos escuchar para poder entender las problemáticas del hombre. La palabra de Dios estuvo presente desde el inicio de su creación y en la vida del hombre, así que se convierte en el elemento más necesario para la creación. Su palabra estuvo antes del hombre, estuvo en su creación. Por lo tanto, lo que vemos, lo que existe y lo que somos, todo esto descansa únicamente en la suficiencia de su palabra. Es decir, en la justa medida de lo que Él ha dicho. Para esto, quiero que me acompañen al libro de Génesis y vamos a la creación para que podamos mirar las evidencias contundentes de que solamente el hombre y la creación necesitan la palabra de nuestro Dios y que su palabra es suficiente para nosotros. Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estar viendo 3 principios en cada capítulo del libro de Génesis. Así que yo quiero compartir en esta mañana 3 razones por las que la palabra de Dios es suficiente. Por lo que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. La primera razón por la que la palabra de Dios es suficiente es porque su palabra tiene poder para ordenar, para llenar y para dar luz a nuestras vidas. Y dice entonces Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Así que el principio de todo lo que conocemos como creación, ¿cómo inicia? Inicia en desorden, vacío y en tinieblas. ¿Ok? Este es el inicio de todo lo que va a comenzar Dios a crear. Lo que vemos hoy como creación y lo que nosotros somos, seres creados, comienza en una condición inestable totalmente. La tierra estaba desordenada, no tenía orden. La tierra no tenía nada, estaba vacía. Y la tierra estaba cubierta por las tinieblas, en oscuridad. Así que todo lo que Dios va a iniciar en su creación, inicia con su palabra. Así que el verso 3 dice, y dijo ¿quién? Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Así que la palabra de Dios comienza a cambiar la condición de la creación del planeta. Mientras el planeta estaba desordenado y oscuro, Dios dice que se haga la luz. Así que cuando Dios habla, crea la luz. Vamos a ver todos los versículos donde Dios dijo. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Quién dijo? Dios. Verso 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Verso 20. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Verso 22. Y Dios los bendijo,
diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Verso 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda la planta que da semilla. Y el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Y dijo Dios, la palabra de Dios es la única responsable de todas las cosas que nosotros vemos. Y es la palabra de Dios la única que tiene entonces el poder para nosotros en nuestras vidas. Es su palabra la que puede darnos orden en nuestras vidas. Es su palabra. Dios puede amueblar nuestras vidas. Él puede ordenar las cosas. El mundo no tenía orden, pero su palabra trajo orden al mundo. Y yo le pregunto a usted, si Dios trajo orden al mundo, ¿su vida es más grande que el mundo? ¿Su circunstancia es más grande que el mundo? ¿Su problema es más grande que el mundo? ¿Usted cree que el caos que Dios encontró cuando hizo la tierra es semejante al caos de su vida? ¿Usted cree? Imposible. Y si su palabra trajo orden al mundo, imagínese lo que puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros le confiamos nuestras vidas a su palabra. Es su palabra la única que puede traer orden. Cuando en nuestras vidas hay desorden, es evidente que la palabra de Dios no está presente en nuestras vidas y no la vemos como la suficiencia para resolver nuestras vidas. Por esto, cada circunstancia en nuestras vidas descansa únicamente en la palabra de nuestro Dios. Su palabra puede llenar nuestros vacíos. Su palabra es suficiente para llenar los vacíos del hombre. Él llenó toda la tierra con su palabra. Él ordenó los mares, las tierras, las plantas, los animales, el ser humano, las estrellas, los planetas, las galaxias. Llenó el firmamento. No había nada y Él creó todo como evidencia de que Dios puede suplir todo lo que el hombre necesita. Su palabra es suficiente para nuestras vidas. Su palabra es lo único que el hombre necesita. Así que el hombre puede vivir sin internet. El hombre puede vivir sin un celular. Lo que el hombre nunca va a poder ser es vivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios inició la vida del hombre. La palabra de Dios inició la creación. Si el hombre no hubiese tenido la instrucción de Dios en el principio, quizás la humanidad hoy no existiera. ¿Qué hubiese pasado cuando Caín mató a Abel en el Génesis y Dios no hubiese estado presente ahí? ¿Qué hubiese pasado si Dios creara a Adán y a Eva y lo pusiera en el huerto del Edén y se desapareciera y lo dejara puesto ahí? ¿Qué usted cree que hubiese pasado con la humanidad si Dios no hubiese colocado en la creación solamente y se aleja del hombre y se olvida de él? Y nunca le habla y nunca le instruye. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Imagínese esto, usted da a luz a su hijo, usted lo coloca en un carrusel hermosísimo, lo decora, le pinta su habitación, le pone una cuna hermosa, lo coloca en su cuna, cierra la puerta con candado y usted se va y deja a su hijo ahí hasta que él crezca. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Va a crecer? No. Pues eso mismo hubiese pasado si Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén y lo deja solo ahí, ellos hubiesen muerto.
Ellos necesitaban a Dios en sus vidas. Es Dios quien trae la luz en medio de las tinieblas. El mundo estaba en tinieblas. Y lo primero que Dios hace es la luz para traer claridad, para traer orden, luz a nuestras vidas, a la creación. Así que esto está diciéndonos que en los momentos de oscuridad en nuestras vidas, en los momentos donde nosotros no sabemos para dónde vamos, su palabra es suficiente para traernos luz en nuestras vidas. Así que, hermanos, por esa razón es que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Cuando alguien viene a consejería los viernes, lo primero que yo trato de citar es este texto. Para decirle, ¿tú confías en la palabra de Dios? ¿Tú confías en lo que la palabra puede hacer? Cuando alguien llega a usted con un problema, está turbado, circunstancia, este es el texto que usted va a utilizar para decirle, Dios puede traer orden a tu vida. Dios puede traer luz a tu vida. Dios puede llenar tus circunstancias. Pero tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Por eso en consejería bíblica la palabra de Dios es el eje central. No se trata de hablar de nuestras experiencias, no se trata de hablar mucho sobre mi vida cristiana y ayudarte con mi testimonio y ayudarte con mi experiencia. Tenemos que apartarnos del consejo de nosotros en la vida de las personas para dar el consejo de Dios. Es solo su palabra la que puede causar los cambios en la vida de las personas. Por esto es que su palabra es suficiente. Yo no tengo que intervenir. No tengo que intervenir. No tengo que ayudar la palabra para que los demás se entiendan. Ella misma necesita ejercer el poder en nuestras vidas y su autoridad. Todo inicia reconociendo el poder de su palabra en nuestras vidas. Si yo voy a decir que la palabra de Dios es suficiente en mi vida, lo primero que yo tengo que entender es que el poder que tiene sobre mi vida. Si yo no comprendo que es la palabra de Dios, la autoridad sobre mi vida, si yo tengo un concepto diferente de la palabra de Dios, yo no puedo confiar en la suficiencia de la palabra de Dios. Yo necesito creer que es suficiente la palabra de Dios y que tiene el poder y la autoridad sobre mi vida. Es decir, yo tengo que respetar lo que dice la Biblia. Cuando yo hablo de que tenemos que entender su autoridad, yo estoy diciendo, usted tiene que entender que su papá y su mamá son lo que Dios puso en su vida para dirigirlo, usted tiene que honrarlos. Entonces, la palabra de Dios es lo que Dios puso para que nosotros respetemos sus lineamientos. Como hijo de Dios, yo no puedo tener un concepto equivocado de la palabra de Dios. Si cometemos el error de no mirar la palabra de Dios como suficiente para nuestras vidas, nos va a pasar lo mismo que le ocurrió a los primeros hombres. Su palabra es suficiente. Su palabra tiene poder para ordenar, para llenar y dar luz a su creación. La segunda razón por la que la palabra de Dios es suficiente es porque su palabra misma sostuvo la creación. Su palabra sostiene la creación. Después que Dios creó todo lo que había, después que Dios ordenó todo el desorden y trajo luz, había un trabajo que hacer. La creación tenía que permanecer, tenía que conservarse. Así que, ¿qué hace Dios para que esto ocurra? Lo mismo. Utiliza su palabra para cuidar y sostener su creación. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Vamos a ver el segundo principio de Dios aquí. Dios acaba de crear todo
Así que la palabra dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Quién lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Así que después que Dios crea todo lo que él hizo hermoso y dijo que era bueno, él toma al hombre para instruirlo sobre la creación. Es decir, la creación que Dios hizo buena descansaba en la obediencia de Adán y Eva en cuanto a lo que Él le instruyó. Su creación estaba sustentada por la instrucción de su palabra al hombre. Así que Él le instruye diciéndole que de todo lo que hay en el huerto ellos pueden comer. Que ellos tienen que labrar el huerto, que tienen que cuidar del huerto, que ellos tienen que procurar no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice, porque el día que ustedes coman, morirán. El día que coman, perece la creación. La creación se va a dañar cuando ustedes desobedezcan mis palabras. Mire, el hombre tiene una condición. Nosotros nacemos para ser instruidos. Todos nosotros. Todo lo que usted sabe, alguien se lo enseñó. Todo. Si volvemos al ejemplo del niño en la habitación, trancado en su cunita, y lo cerramos y nos vamos, ¿ese niño aprende a hablar? ¿Ese niño va a aprender a hacer alguna tarea de oficio? No. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser instruidos. Esa es la verdad. Usted y yo tenemos que ser instruidos, porque no hay otra manera de que nosotros podamos vivir en esta vida si no somos enseñados. Así que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los tuvo que instruir con su palabra. La instrucción de Dios en la vida de Adán y Eva era lo que garantizaba la permanencia de lo que Él había hecho como una creación buena. Esa conclusión de nuestro Dios, cuando termina la creación, de que la creación era buena, se iba a conservar únicamente con la palabra de Él. Si el hombre desobedecía la palabra de Dios, toda la creación estaba en juego. Así que no es extraño que nosotros tengamos que invertir mucho dinero en capacitar a nuestros hijos para que estudien. Que tenemos que invertir muchas horas en enseñarles los valores a nuestros hijos. Que tengamos que invertir mucho tiempo en enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto a nuestros hijos. Porque venimos de fábrica con esta condición. Es como cuando usted compra una PC, usted compra una computadora muy bonita y usted la compra con las mejores especificaciones. Buen disco duro, buena memoria, buena pantalla, buena resolución, buen procesador. Pero si usted no le pone un buen sistema operativo a eso, eso no sirve para nada. Eso viene vacío. Todos nosotros necesitamos que nos coloquen un sistema adecuado para funcionar bien. No tener un buen sistema dentro de nosotros pone en riesgo nuestras vidas y pone en riesgo la creación de nuestro Dios. Así que su palabra sostuvo la creación. Pero para esto dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. El hombre se dejó dirigir por Dios hacia donde Dios quería colocarlo. Así que su palabra tiene que llevar a nosotros a la dirección correcta. Yo tengo que dejarme llevar por Dios. Yo tengo que ponerme en sus manos y que Él me lleve hacia donde Él quiere ponerme.
Adán no sabía, Adán era un ser creado. Él sabía que tenía limitantes, que él no podía tomar las mejores decisiones. Él sabía que él no podía dar los pasos correctos. Él necesitaba a su creador para esto. Pero pareciera que nosotros somos más inteligentes muchas veces que Adán. Pareciera que ahora sí, los avances tecnológicos han logrado que la iglesia, el cristiano entienda que él sabe más de su creador sobre las decisiones y los lugares donde debe de andar. No nos dejamos dirigir por la palabra de Dios. Peleamos con la palabra de Dios. Mientras Dios nos está mandando a hacer algo, estamos buscando la manera de no cumplir con su mandato. Cuando yo no obedezco lo que Dios dice, cuando yo lo justifico, estoy diciendo, tu palabra no es suficiente. Yo no lo veo así. No, porque yo creo que no es así, Jonathan. Yo creo que tú estás equivocado. Porque mira, lo que yo pienso es, o como yo lo interpreto es, o como yo pienso que es. Adán se dejó dirigir por Dios. Adán fue llevado al huerto y fue instruido sobre cómo tenía que hacer las cosas en el huerto. Así que Adán tenía una actitud de someterse a la palabra de Dios. Adán se sometió a lo que Dios le dijo, ¿o no? Antes de la caída, Adán estuvo trabajando conforme a lo que Dios le había dicho. Si seguimos leyendo el 19 en adelante, dice que Adán se comenzó a ocupar de la creación. Puso nombre a los animales, a las plantas, comenzó a trabajar el huerto como Dios le había dicho. Por lo tanto, todo estaba funcionando de mil maravillas. Pareciera que Dios tiene razón cuando habla. Parece que Dios no se equivoca cuando habla. Parece que cuando le hacemos caso a Dios, las cosas salen a su manera. Demostrándonos otra vez que su palabra es suficiente. Que no tenemos que confiar en más nada, hermanos. No tenemos que crearnos problemas innecesarios. Descanse en la voluntad de Dios, en su palabra. Mientras Adán y Eva obedecieron, todo estuvo bien. Todo seguía como Dios lo hizo. Bueno en gran manera. Todo estaba perfecto. Apegarnos a su palabra, respetar su autoridad, es la clave para que en nuestras vidas su palabra sea suficiente para resolver nuestras situaciones que vamos a ver más adelante. Las próximas semanas vamos a ver los problemas de nuestras vidas. Pero vamos a darnos cuenta que su palabra es suficiente para tratar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Que ella misma da respuesta a todas las cosas. Si la palabra de Dios no es suficiente para mantenernos a salvo, solo nos quedará experimentar las consecuencias de nuestra decisión. Si usted y yo no entendemos esto, si usted y yo no respetamos la autoridad de Dios, si usted y yo no entendemos que su palabra es suficiente para nuestras vidas, si creemos o entendemos que hay una mejor forma de hacer las cosas, solamente nos quedará experimentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esto nos lleva al tercer punto. Su palabra es la garantía de protección y cuidado para nuestras vidas. Por eso su palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para tu vida y para mi vida, porque ella nos brinda el cuidado y protección en nuestras vidas. La mayoría de situaciones que tenemos en nuestras vidas vienen a causa de no confiar en su palabra.
Adán y Eva estaban disfrutando la mejor etapa de su vida. De todos los días de su vida que ellos vivieron, la mejor etapa estaba antes de la caída. Mientras la palabra de Dios les gobernaba. Mientras la palabra de Dios era su autoridad. Mientras la palabra de Dios era suficiente para sus vidas, ellos disfrutaron del gozo de estar en la presencia de Dios. Fue su mejor época, fue su mejor etapa, pero también ha sido siempre la mejor etapa de los hijos de Dios cuando estamos en obediencia. Sus mejores momentos como hijo de Dios ha sido cuando usted ha estado en obediencia a Dios. Su gozo, su plenitud, su entusiasmo, su ánimo de servir ha estado cuando usted está bajo la autoridad de Dios. Capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer. Génesis 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Yo creo que nos detengamos a ver algunas cosas importantes en esta porción. Lo primero que tenemos aquí es a la serpiente haciendo ¿qué? ¿Qué dice verso 1 en la parte B? La serpiente era astuta más que todo lo que Dios había hecho, la cual ¿qué hizo? Dijo a la mujer. ¿Ok? Dios dijo para crear. Dios dijo para sustentar su creación. Todo está entonces en el mensaje que estamos recibiendo. Cuando Dios habla la verdad, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, tenemos un resultado. ¿Ok? Aquí tenemos también la serpiente haciendo su papel, diciendo, colocando en la mente de la mujer un mensaje diferente al mensaje que estuvo creando lo que vemos y sustentando lo que vemos. Dios dijo, la serpiente ¿qué hizo? Dijo. ¿Ok? Así que la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y le hace una pregunta. ¿Fue esto lo que Dios dijo? No. Pero era suficiente con escuchar un mensaje falso para estimular el pensamiento de Eva. Con una pregunta fuera de la voluntad de Dios o parecida a la voluntad de Dios, fue suficiente para que el hombre comprara ese mensaje. Pero Eva responde a la serpiente y le responde correctamente. Es decir, que Eva entendió el mensaje. Eva entendió, Eva sabía lo que era correcto, porque ella le dice, la mujer respondió, verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, tú te has equivocado, serpiente. No son de todos. Podemos comer de todo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto fue lo que dijo Dios. Vamos al capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Es decir, que la instrucción dada por Dios estaba muy clara en la mente de Eva. ¿Ok? Él va a estar respondiendo conforme a lo que Dios instruyó en su palabra. Y le responde a la serpiente de esta manera. Pero ¿qué pasó? Dice verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente vuelve y remarca otro mensaje falso y le dice, no vas a morir, no es como Dios dice. Dios te tiene un error en tu cabeza. Lo que Dios te está diciendo realmente no es verdad. Eso es lo que Él quiere hacerte creer que es así. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Es que si tú te lo comes, tú vas a ser como Él. Entonces, tocó una fibra del hombre que se llama orgullo, vanagloria, honra y honor al hombre. Le vendieron el éxito, le vendieron la prosperidad, el triunfo. Tú serás como Dios. Y cuando tocaron esa fibra del orgullo y de que yo soy todopoderosa también, voy a ser todopoderoso como Dios. O sea que si yo me lo como, los poderes vienen a mí y yo me convierto en la Dios Eva. Así mismo, Eva, cómete el fruto. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. Dios quiere dominarte, controlarte. Dios quiere que tú seas gobernada por Él. Tú no puedes permitir esto, Eva. Toma el fruto, compra mi enseñanza. Y te voy a demostrar que tú eres todopoderosa. Que tú puedes ser como Dios. Que tú puedes dirigir tu vida. Que tú puedes tener autoridad sobre tu vida. Y que tú puedes tener autoridad sobre tu creación. Come del fruto. Esto es lo que Satanás le está vendiendo a Eva en su mente. Dios sabe que si tú comes de eso, tus ojos se van a abrir y tú vas a ser como Dios mismo. ¿Usted puede entender esto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras mentes? Es Satanás vendiéndonos mentira y diciéndonos a nosotros que podemos ser como Dios. Es la palabra del enemigo implantándose en la mente de nosotros para que dejemos de confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Dios no tiene razón en su palabra. La palabra de Dios no es suficiente, Eva. Tú puedes ser como Él. Tú puedes tener tu propia filosofía. Tú puedes creer, sacar tus propios argumentos y conclusiones. Tú no necesitas enfocarte tanto en su palabra. Así que, hermanos, la única garantía del hombre estaba en que el hombre entienda, o está en que el hombre entienda, que la palabra de Dios es suficiente para garantizar su protección y su cuidado. Como Eva no entendió eso, entonces, ¿qué pasó? Comieron del huerto, comieron del fruto y murieron como Dios había dicho. Al final Dios tenía la razón. Al final se demostró que la palabra de Dios es la única que nos protege. Y que cuando nosotros desobedecemos a Dios, la muerte, el dolor en nuestras vidas va a estar presente. Así que tenemos que aprender tres cosas para nosotros cuidar y proteger lo que hemos aprendido. Lo primero es, cuide lo que le enseñan. Cuide lo que usted cree. Evalúe sus convicciones. Evalúe lo que usted cree. ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuáles son sus conclusiones de la vida cristiana? ¿Cuáles son sus conclusiones de cómo usted está andando? ¿Cuál es su conclusión? Satanás también va a instruir. Satanás también va a poner pensamientos en tu cabeza. Satanás también te va a decir lo que no es correcto.
Él te va a vender la misma palabra de Dios de una manera diferente para que tú compres un mensaje distorsionado. Entonces, tenemos que cuidar las cosas que nos están enseñando. Yo siempre le he dicho a ustedes como iglesia, tienen que prestar atención a lo que le enseñan. No importa que sea pastor evangélico, no importa que se llame apóstol, no importa quién sea. Usted tiene que cuidar lo que le enseñan para saber si es realmente la palabra de Dios. Así que cuide lo que le están enseñando, pero también cuide lo que usted está aprendiendo. Dice la palabra, escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Qué está diciendo? No todo lo que alguien dice es verdad. No todo lo que se predica es verdad. No todo lo que se predica edifica y es bueno. La iglesia, el cristiano, tiene que tener la capacidad de escuchar y saber lo que va a aprender de eso. Cuide lo que aprende. Eva aprendió bien. Ella aprendió el mensaje, ella estaba clara en el mensaje, pero compró una enseñanza equivocada. Compró una enseñanza equivocada, aprendió algo que no fue lo que Dios dijo. Y esto fue suficiente para poner en peligro su vida y la creación. Y por último, cuide la verdad. Satanás cambió el discurso. No vas a morir, vas a ser como Dios. Una consecuencia. No es muerte, es grandeza. Dios lo sabe, Eva, que el día que tú comas de él, vas a ser como él. Y por Eva obedecer ese mensaje, perdió la garantía y la protección de su vida y de todos nosotros. La palabra de Dios se convierte entonces en la suficiencia de su creación por estas cosas. Todos nuestros problemas se agravan por no confiar en la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todos nuestros problemas se agravan por no creer en la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Adán y Eva estuvieron muy bien hasta que no confiaron en la suficiencia de lo que Dios dijo. Consecuencia, la muerte pasó a todos nosotros por una decisión de ellos. En la semana siguiente, si nosotros no creemos que la palabra de Dios es suficiente, lo que yo voy a decir lo adelante no sirve de nada. Se trata de nuestras situaciones versus lo que Dios demanda hacer. Se trata de nuestros problemas versus lo que Dios está diciendo en su palabra. Si la palabra no es suficiente en tu vida, si la palabra no tiene autoridad en tu vida, tú tienes que revisar incluso el evangelio que tú has recibido. Porque la palabra establece que los que hemos sido salvados para buenas obras. Las cuales están ¿en dónde? En mí. Están en Él. Si yo no puedo obedecer su palabra, si la palabra no se convierte en mi vida en una autoridad, si no es la que va a dirigir mi vida, yo tengo incluso que revisar mi fe. Y no estoy diciendo que hay que hacer obra para salvarse. Yo estoy diciendo cuál es tu concepto de la palabra de Dios en tu vida para determinar si realmente tú has entendido el evangelio. Porque la palabra de Dios tiene que ser en nuestras vidas la autoridad. Yo no puedo imponerme por encima de la voluntad de Dios y creer que está bien. Y entender que sí, que yo puedo tener mi propia filosofía de vida como cristiano. Es un error doctrinal, si usted piensa eso. Es una mentira de Satanás implantada en su mente.
Porque la única autoridad y suficiencia en nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios. Mientras no veamos su palabra como la autoridad suficiente para nuestras vidas, nosotros no podemos experimentar orden en nuestras vidas, no vamos a estar claros en las decisiones que tenemos que tomar. Su palabra no nos va a sostener. Su palabra no nos puede garantizar seguridad. La palabra de Dios es suficiente para su creación y para nuestras vidas, cuando nosotros la entendemos así. Que Dios bendiga su palabra y que nosotros podamos concluir hoy que ciertamente su palabra es suficiente para nosotros. Oremos. Padre, todo inicia desde este punto, dándote a ti el lugar correcto, dándote a ti la preeminencia sobre nuestros corazones, dándote a ti el primer lugar para que dirija los destinos de nuestras vidas. Tu palabra es suficiente para ayudar al hombre, pero el hombre tiene que reconocer la autoridad de ella en sus vidas. Si nosotros, tus hijos, no podemos mirar, cambiar nuestro concepto de lo que es la palabra en nuestras vidas, lo necesario que es estar cerca de tu palabra para estar protegidos y salvados, ¿cómo podemos superar nuestras pruebas y nuestras luchas? Si en medio de la prueba, oh Dios, nos apartamos de tu consejo y confiamos en que podemos ser Dios como tú, que podemos ser dueños de nuestro destino, que podemos tomar nuestras decisiones, perdónanos, ten misericordia de cada uno de nosotros y permítenos hoy comprender, oh Dios, la relevancia que tiene que nosotros podamos mirar tu palabra como suficiente para nuestras vidas. Hoy te honramos y bendecimos tu nombre porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y de recibir toda la honra. Alabamos tu nombre por los méritos, Señor, de Cristo Jesús. Amén y amén.